Usted tiene la palabra. Buenas tardes. ¿Están listos ya? No. No, espero. Siempre los del diseño. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias a los queridos medios de comunicación. Quiero dar la más cordial bienvenida a la señora ministra Jimena Garzón, a la señora ministra María Brown, a nuestra viceministra de Transporte Carolina Ormaz, a nuestro vicecanciller César Montaño, y también nos acompaña nuestro viceministro de Salud José Ruales. El día de hoy, el COE Nacional, hemos tenido una plenaria bastante extensa donde se han evaluado las medidas que se tomaron el 29 y el 30 de noviembre para prevención de Omicron. Eso es fundamental. También se han generado resoluciones respecto a disposiciones directas que en competencia nos corresponde hacer para los feriados de Navidad y de fin de año, y también el día de hoy queremos ser absolutamente claros, no vamos a hacer exhortos a los GATS, sino hoy es una exigencia. Creo que el país requiere, después de los antecedentes que hemos visto lastimosamente por fiestas de Quito, eventos a nivel nacional e inclusive en el última final, pues es necesario que todos nos comprometamos, por lo tanto va a ser una exigencia. Sin embargo, para las decisiones que se han tomado el día de hoy y para la situación epidemiológica del país, yo doy la palabra a nuestra querida ministra Jimena Garzón, ministra de Salud. Bueno, muchísimas gracias, estimado coronel Zapata, presidente del COE Nacional, estimada ministra Brown, estimado viceministro Montaño, viceministro Ruales, señores de la prensa, ciudadanía en general. Para mí, como siempre, es un gusto poder tener este medio de comunicar a nuestra ciudadanía lo que está sucediendo con respecto a la salud del país de una manera clara, transparente y actualizada. Como nosotros hemos visto en las últimas semanas, como consecuencia del feriado que tuvimos por el Día de Cuenca, por finados, sí, por el Día de los Difuntos, estamos viendo que se está reflejando eso al momento epidemiológicamente en nuestro país. Hemos visto un incremento de casos en ciertas provincias, sobre todo en aquellas que no hemos tenido una buena cobertura de vacunación. Vemos un incremento de casos y también pues un aumento de la mortalidad. No es exageradamente evidente ninguna de las dos, ni la morbilidad ni la mortalidad, pero sí estadísticamente significante. Nosotros en las próximas semanas vamos a tener varios encuentros, tanto a nivel familiar como a nivel social, por las fiestas que se vienen. Nosotros solicitamos la corresponsabilidad ciudadana, que se vacunen. Tenemos la mejor arma en contra de esta pandemia, que es la vacunación. Es el mejor escudo de protección que podemos tener, desde los más pequeños, a partir de los 5 años, hasta los adultos mayores. Lastimosamente, vemos que las personas que se agravan, que se ponen más complicadas en su salud, son aquellas a partir de los 50 años. Son aquellas personas que no han recibido su esquema de vacunación completo o que no han recibido vacunas. Lastimosamente, ellas son las que se agravan y fallecen. Eso no quiere decir que las personas jóvenes no se contagian. La variante Delta, que está desde julio de este año en nuestro país, produce casos complicados en personas jóvenes. También produce casos complicados en niños. Hemos visto, tenemos evidencia científica de que la vacuna en niños evita que los niños se compliquen, que desarrollen síndromes parecidos al de Kawasaki. Entonces nosotros, por favor, pedimos a los padres de familia que no dejen a sus niños sin vacuna. Las vacunas son seguras, todas las vacunas son seguras. Nosotros estamos además poniendo a los niños Sinovac, que es una vacuna de virus atenuados como cualquiera de las otras vacunas que reciben en el cuadro regular. No hemos tenido en nuestro seguimiento de los efectos adversos de las vacunas, no hemos tenido pues efectos considerables. Los niños apenas tienen fiebre, dolor de cabeza, malestar y ya, y pasó. Y con eso están protegidos contra esta terrible enfermedad.
Además, tenemos que tener en cuenta que los niños y las personas jóvenes pues pueden ser portadores sanos de la enfermedad y llevarlos a sus casas y contagiar a los abuelitos, a los padres, a los tíos. Y no queremos que en estas Navidades, que en este Año Nuevo, contagiemos a nuestros seres queridos y al final, después de 3 semanas, veremos como en finales de enero, en febrero, se van complicando su salud y pues incluso podemos perder la vida de nuestros seres queridos. Nosotros por eso pedimos que tengamos a las familias ecuatorianas protegidas. Tenemos suficiente cantidad de vacunas como para vacunar primeras dosis a aquellas personas que no han recibido, segundas dosis, aquellas personas que todavía no reciben sus segundas dosis. Y también estamos poniendo dosis de refuerzo a todas las personas mayores de 65 años de edad, a todas las personas de 18 años de edad y en adelante que tienen compromisos en su salud, posibles enfermedades que pueden predisponerles a que se compliquen, y también aquellas personas que ya tienen 6 meses de haberse puesto su segundo refuerzo. Nosotros seguimos vacunando. El próximo año seguiremos vacunando progresivamente a aquellas personas que vayan teniendo 6 meses de haber tenido su segundo refuerzo y así protegeremos a todos los ecuatorianos. Pero dependemos también de la corresponsabilidad ciudadana, de que se vacunen, de que vacunen a sus niños y que todos nos protejamos. Como ustedes sabrán, la situación epidemiológica definitivamente promueve que nosotros tomemos otras medidas para poder cuidar de la salud de todos los ecuatorianos y así evitar el colapso hospitalario, un rebrote que pueda producir que más personas fallezcan, un rebrote que pueda producir que se tengan que tomar medidas restrictivas y paralizar económica y socialmente nuestro país. Necesitamos seguir reactivándonos económica y socialmente y retomando actividades importantes como la educación y el trabajo. Es por eso que nosotros hemos solicitado la limitación de aforo, que durante las festividades navideñas y de fin de año se establezcan limitaciones de aforo de la siguiente manera: 50% en centros de convenciones, en todo lo que son cenas, almuerzos corporativos, en salas de recepciones, restaurantes, bares, discotecas y afines, en centros de tolerancia, con obligatoriedad de certificado de vacunación con 2 dosis en personas de 12 años y mayores, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos y ventilación. Aforos de 75% en mercados, supermercados, con obligatoriedad de estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarillas, distanciamiento, higiene de mano y también una buena ventilación en esas áreas. 75% de aforo en centros comerciales, templos religiosos, ferias de emprendimiento, igual con obligatoriedad de presentación de certificado de vacunación con 2 dosis en niños a partir de los 12 años y adultos, estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, uso adecuado de mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos, ventilación. En las playas, el 75% del aforo y horarios de restricción de apertura a las 6 de la mañana y cierre a las 6 de la tarde. En los espacios públicos, prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, se prohíbe la venta de bebidas en espacios públicos. Además, estamos exhortando a la ciudadanía en general a nivel nacional que mantengamos los protocolos de bioseguridad, utilizar adecuadamente y siempre la mascarilla, mantener el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, no permanecer en sitios cerrados con mala ventilación, acudir oportunamente, por favor, a los centros de vacunación. Nosotros tenemos desplegados a nivel de todo el país
en los centros de salud del Ministerio tenemos vacunatorios para poder vacunar a toda la población. Además, estamos haciendo otras estrategias de vacunación como la vacunatón que tuvimos este fin de semana y que tuvimos una buena acogida con más de 90,000 personas que recibieron sus vacunas. Tenemos brigadas que se están desplegando a nivel nacional para hacer barridos comunitarios, sobre todo en aquellas zonas que menos acogida hemos tenido. Pero, por favor, a las personas jóvenes, todavía tenemos una brecha de vacunación en los niños de 5 años hasta las personas de 24 años en algunas provincias del país. Yo desde ya les pido disculpas porque voy a tener que salir porque tengo una reunión en presidencia y le voy a dejar para que conteste todas las preguntas a nuestro viceministro José Ruales. Pero nuevamente les pido que por favor pongamos el hombro para vacunarnos todo. El día de mañana vamos a tener a las 8 de la noche en la cuenta de Facebook, Facebook Live del Ministerio de Salud Pública, un conversatorio con expertos en vacunas. Va a estar con nosotros el doctor Fernando Aguinaga, presidente del Colegio de Pediatría, de la Sociedad de Pediatría Nacional, y también el doctor Esteban Ortiz, que es un experto epidemiólogo que ustedes lo conocen muy bien, para que nos hablen acerca del beneficio de las vacunas y que puedan resolver todas las preguntas que tienen los padres de familia sobre la seguridad de las vacunas y el por qué es necesario vacunar a nuestros niños para poder tener control de esta pandemia. Además, tenemos que recordar que los niños vacunados se enferman menos, no se enferman y no desarrollan estos síndromes complicados como el similar al Kawasaki. Entonces, cuidemos a nuestra familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Muchísimas gracias y le doy paso al coronel Zapata. Sí, uno de los temas sensibles que tratamos el día de hoy fue justamente el tema de educación, así que quiero pasarle a la señora ministra de Educación, que les va a explicar lo que se trató en plenaria del COE Nacional. Adelante, estimada ministra. Muy buenas tardes, muchas gracias, coronel Zapata, Jimena, estimada ministra, y a los viceministros que nos acompañan el día de hoy y a los medios de comunicación. Como ustedes saben, el gobierno del encuentro, el gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso, ha establecido una prioridad de que avancemos hacia la presencialidad en materia educativa, considerando que la educación es un derecho humano fundamental y que ese contacto presencial cara a cara entre estudiantes y docentes y entre estudiantes es insustituible. En ese sentido, el día de hoy, luego de haber tomado las medidas que el COE anunció el 30 de noviembre respecto a educación como prevención a la variante Omicron y que ya contamos con mayor información sobre esta variante y sabemos que responde bien a las vacunas, hemos evaluado pues cuál es el estado de situación del avance del retorno progresivo a la presencialidad y planteado algunas medidas para incentivar la presencialidad de manera voluntaria en las instituciones educativas del país. Respecto al estado o el avance del retorno progresivo a la presencialidad, hemos llegado ya a un 70% de las instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con el permiso de uso progresivo de sus instalaciones. Estos son 11.380 instituciones educativas. Sin embargo, en estas tenemos a 1.273.929 estudiantes que asisten de manera presencial. Esto es aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes. Por lo tanto, tenemos que incentivar y avanzar en la vacunación, como bien lo decía la ministra de Salud, y en la presencialidad en espacios todavía con aforos reducidos, todavía con los controles de bioseguridad que ya conocen, pero que han mostrado ser seguros. Las instituciones educativas durante todo este proceso han sido espacios seguros en donde no han existido inicios o contagios comunitarios y por eso exhortamos a la comunidad educativa el poder presentar, si no lo han hecho, los planes de continuidad educativa y actualizarlos para incrementar el número de estudiantes que asisten de manera presencial. Para esto, en la sesión del COE del día de hoy se ha aprobado que el Ministerio de Educación continúe revisando y aprobando planes de continuidad educativa para las instituciones que no lo tengan aún, con un aforo máximo permitido calculado con ese área de 2.25 metros cuadrados por persona en los espacios cerrados. Además, exhorte y que se mantenga el uso de los espacios abiertos también para el proceso educativo.
Se mantienen los lineamientos establecidos y protocolos expedidos en el mes de agosto, es decir, no hay cambio en cuáles son los protocolos de detectar un posible caso o un caso confirmado en estudiantes o docentes. Estos protocolos, como lo decía hace un momento, han funcionado, han sido exitosos y han impedido que existan brotes o contagios producidos en instituciones educativas de manera comunitaria. Por lo tanto, esos protocolos se mantienen. En segundo lugar, las instituciones educativas que ya cuenten con el plan de continuidad educativa aprobado continuarán implementando la presencialidad con los aforos actualizados y podrán aumentar el número de estudiantes siempre que esté respetando el aforo permitido sin requerir la nueva aprobación y resolución del Ministerio de Educación. Esto también ya se estaba implementando, continuamos con esta medida, incentivando a que cuando existe aforo permitido mayor en la institución educativa, puedan aumentar el número de estudiantes que asisten de manera presencial. A partir del 10 de enero del 2022, las instituciones educativas que ya tengan su plan de continuidad educativo autorizado deberán actualizarlo de manera tal que en esa institución educativa exista presencialidad en aforos reducidos en todos los años lectivos, los 5 días de la semana. Es decir, ya no podrá haber una institución educativa a partir del 10 de enero que tenga un PICE aprobado solamente para un grado o un curso, sino que el PICE deberá incluir a todos los niveles educativos, pero continuarán respetando el aforo de 2.25 metros cuadrados. Si el área de la institución educativa no es suficientemente amplia para acoger a todos los estudiantes que han solicitado asistir de manera presencial o que sus familias han aprobado que asistan de manera presencial, podrán dividir la jornada en 2, estableciendo 2 jornadas en cada grado que lo requiera, de mínimo 3 horas de trabajo presencial, que se complemente con trabajo autónomo en casa, los 5 días de la semana. Las instituciones en donde existen muchos estudiantes, el espacio es reducido, podrán dividir a los estudiantes en 2 grupos y podrán asistir un grupo en la mañana, y en una primera parte de la mañana y el otro grupo la segunda parte de la mañana. Esto garantizará que ellos puedan tener tutorías presenciales y trabajo presencial con sus docentes. Y por otro lado, también aquellas instituciones educativas que ya tengan el PICE aprobado, que cuenten dentro de la institución educativa con el 85% o más de los estudiantes vacunados con 2 dosis, de manera voluntaria, si existe un acuerdo entre la comunidad educativa, podrán volver al 100% del aforo, podrán volver a la presencialidad en un aforo completo, tomando en consideración las medidas de autocuidado e higiene que también fueron ya previamente aprobadas. Esto será específicamente para los casos en donde, y reitero, exista dentro de la institución educativa el 85% o más de los estudiantes ya con las 2 dosis de vacunación. No requiere una aprobación adicional del Ministerio de Educación ni la solicitud de una aprobación expresa. Cuando existe ya este porcentaje de vacunación, podemos avanzar, si existe el acuerdo en la comunidad, hacia un aforo completo. Asimismo, el cronograma para el retorno a la presencialidad sin el control de aforos, es decir, el retorno obligatorio presencial del 100% de los estudiantes en las instituciones educativas que tienen modalidad presencial, se mantienen en las fechas establecidas del 30 de noviembre. Para el 7 de febrero de 2022, y en régimen Sierra Amazonía, que es el inicio del segundo quimestre, y para el 3 de mayo de 2022, que es el inicio del nuevo año lectivo del régimen Costa 2022-2023. Esto, por supuesto, al igual que todas las medidas que adopta el COE nacional, se revisan cada 15 días y podrían modificarse, pero por ahora se mantienen estas fechas para la eliminación del control de aforos y para el retorno en el 100% de las instituciones educativas del país. Y finalmente, aclarar que se mantiene lo establecido en la resolución del 30 de noviembre respecto a la continuidad de la presencialidad en los aforos ya autorizados para los bachilleratos rurales, bachilleratos técnicos y bachilleratos técnicos productivos. Esto continúa y se mantiene, y más bien buscamos que se incentive, como bien decía, que respetando esos aforos máximos permitidos,
Si ustedes pertenecen a una comunidad educativa en donde existe la posibilidad, el predio está en buen estado y las familias quieren asistir, se presente el PICE. Si es que existe casos de instituciones educativas en donde estas condiciones se prestan, pero las autoridades de la institución educativa no están dando paso a la presencialidad, solicitamos que la comunidad también presente sus denuncias al distrito educativo o al Ministerio de Educación para poder hacer un seguimiento personal y presencial en esa institución educativa y un acompañamiento en el diseño de su plan de continuidad educativa. Eso, muchas gracias, señor. Gracias, mi querida ministra. También indicarles a ustedes que hoy, como ustedes saben, se han cumplido los procesos de fases de la apertura de la frontera. Quiero dar la palabra al señor viceministro. Esto se está cumpliendo y en virtud de que mañana ya es 15 de diciembre, iniciaría la primera fase. Estimado viceministro, vicecanciller. Muchas gracias, presidente. Solamente para comentarles que como así se adoptó y fue un acuerdo de los presidentes y obviamente una decisión del COE nacional, mañana se reabrirá la frontera únicamente en el Senabre Rumichaca, pero únicamente para el transporte de mercaderías internacionales y bajo los lineamientos que fueron aprobados en su momento por el Ministerio de Salud Pública. Entiendo, y claro, la viceministra de Transporte lo podría comprobar, que hay una reunión de ministros de Transporte de Colombia y Ecuador el día de mañana en el puente Rumichaca, y se va a adoptar un protocolo un protocolo piloto para el transporte de mercaderías y otros temas que los dos ministros van a tratar. Gracias, presidente. Gracias, mi querido vicecanciller. Y le doy la palabra finalmente a la señora viceministra de Transporte. Hoy se tomó también una resolución frente al transporte escolar sobre frecuencias. Adelante, mi querida viceministra. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra de Educación, señores viceministros, medios de comunicación en general. De acuerdo a las peticiones establecidas por el Ministerio de Transporte y en función de acoplarnos al servicio de la modalidad de transporte escolar e institucional, hemos solicitado a la plenaria del COE nacional que podamos nosotros regular esta modalidad de transporte en virtud de la reactivación tanto del régimen educativo cuanto de las instituciones públicas. Recordemos que esta modalidad de transporte también da servicio a las instituciones, por ende es necesario ir acoplando esta modalidad a la oferta que presenta. La autorización que nos ha dado, como bien mencionaba el señor presidente, es poder regular la oferta de transporte a la demanda que se está dando, siempre manteniendo las condiciones de bioseguridad planteadas, el tema de desinfección de las unidades y todos los protocolos ya aprobados y establecidos para el funcionamiento de esta modalidad de transporte. Entonces, en ese sentido, hemos tenido ya la aprobación del COE nacional y la Agencia Nacional de Tránsito como ente competente para coordinar estas regulaciones, dará el seguimiento y estaremos reportando a esta misma plenaria los resultados que hemos tenido en el transcurso de estos 15 días para que se tomen las acciones correspondientes. Nuestro ámbito es poder generar, al ser el transporte un eje transversal en la dinámica, en la reactivación económica, en la reactivación educativa, ir de la mano, ir de la par de todas estas decisiones que se están tomando de reactivación, nosotros poder tener el contingente de transporte necesario para que esa circulación, ese transporte se dé en condiciones óptimas. En este caso hemos tenido la aprobación y, como menciono, daremos seguimiento para verificar que las condiciones se las esté cumpliendo, que los protocolos presentados por las operadoras de transporte sean cumplidos a cabalidad y que con eso podamos tomar las medidas correctivas de ser necesarios. Esto es la autorización que se ha emitido al Ministerio de Transporte, señor presidente. Bueno, y yo quiero ya complementar lo que han dicho los señores ministros. Esta resolución y estas nuevas medidas que estamos solicitando a nivel nacional entrarían en vigencia a partir del viernes 17 de diciembre a las 00 horas hasta el lunes 3 de enero, que ya pasaría el potencial de riesgo que tenemos tanto en los feriados de Navidad y de fin de año. Pero también es importante decirles a ustedes que sobre la base del informe que nos ha presentado el Ministerio de Salud, el señor viceministro les va a dar las cifras, en donde vemos un crecimiento en número de contagios
en tasa de positividad, en capacidad hospitalaria y lastimosamente inclusive en exceso de mortalidad, es que estamos pidiendo esto a los GATS y nos vamos a olvidar de la palabra exhorto. Hay un bien superior que tenemos que cuidar, que es la salud y la vida de los ecuatorianos, y hoy exigimos que sobre la base de sus competencias cumplan con estos lineamientos de esta resolución del COE Nacional. Hoy se dice exigir respecto a la obligatoriedad del certificado o carnet de vacunación, pero quiero darles una noticia. Nuestras mesas están trabajando en los protocolos que sobre la base de la ley de salud y la normativa que tiene que ver con las intendencias, pues ya no se va a generar ese pedido de exigir, sino va a ser una obligatoriedad que desde el COE Nacional, en la competencia que nos corresponde, lo vamos a hacer para servicios y actividades no esenciales. Es decir, se exceptúan de aquello los servicios que son el derecho al trabajo, a la salud y obviamente a la educación. Pero para temas que no son esenciales, como bares, discotecas, centros de tolerancia, nightclubs, restaurantes, centros comerciales y todos los demás de atención al público va a tener, y eso les pido de favor el día jueves, lo trataremos acá, al igual que los informes del partido entre Melec e Independiente del Valle, porque el COE Nacional no puede dejar pasar situaciones que debemos asumirlas de manera inmediata. También decirles a ustedes que a partir de la fecha que hemos dicho, del 17 de diciembre, las intendencias no van a emitir los permisos para estos eventos públicos y en todos los eventos que requieren permisos de intendencia. Por lo tanto, no se va a permitir, no se va a dar esos permisos. Sin embargo, aquellas actividades que ya tuvieron y sacaron el permiso antes de esta fecha podrán seguir haciendo. También es fundamental decir que también es una decisión directa la prohibición y la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos durante este periodo de tiempo. No se han generado restricciones vehiculares en los ejes y en los troncales a nivel nacional, por lo tanto va a haber en estos periodos libre movilidad en todo el territorio ecuatoriano. Y todas las medidas que se están tomando, sobre todo por Omicron, van a ser evaluadas cada 15 días. Si bien es cierto, estamos en sesión permanente, pero cada 15 días, como decía nuestra ministra de Educación, a lo mejor esas fechas que se han puesto acá también están sujetas a cambio, porque depende del informe sanitario que nos dé el Ministerio de Salud. Vuelvo a insistir, y con esto termino, pedirles una verdadera cruzada de vida a los ecuatorianos, no relajarnos. Siempre diciembre es un mes, inclusive antes de pandemia, de alto riesgo, mucho más aún con pandemia y con el peligro inminente del ingreso de la Omicron, que ustedes ya han visto las consecuencias que están dando a nivel mundial. Aquí estamos los señores, obviamente las autoridades, para cualquier inquietud que ustedes tengan, y vuelvo a insistir, no sé si, estimado Pepe, puedes dar las cifras que yo hacía referencia de los crecimientos lamentables en estos 4 indicadores que son fundamentales. Bueno, buenas tardes. Conforme la señora ministra informó, nosotros a nivel del Ministerio de Salud observamos un aumento leve en el número de casos, de la incidencia de casos confirmados por PCR, que han aumentado durante las últimas 4 semanas. Hace 5 semanas, la semana 44, teníamos alrededor de 1.294 casos semanales. Este es el número más bajo que se dio en ese momento y se ha ido dando un incremento progresivo. En la semana 48, hace 2 semanas, tuvimos 2.169 casos y la semana pasada 2.918 casos, un aumento de alrededor de 800 casos, 840 en la última semana. Estos casos aumentan especialmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro. El mayor aumento es en la provincia de Pichincha, sin embargo, se relaciona también a los lugares a donde acuden las personas a hacerse el diagnóstico. Sin embargo, por población, las provincias que mayor tasa de enfermos nuevos tienen por el total de la población son aquellas que muestran menores índices de vacunación, especialmente en el oriente, Morona, Santiago, Napo, la provincia de Cañar y Cotopaxi. En el caso de la mortalidad
no observamos un incremento significativo del número de muertes. Durante las últimas 3 semanas se han mantenido en alrededor de 23, hace 3 semanas, 18 la semana 48 y 10 la semana 49. Sin embargo, estos datos suelen actualizarse una vez que se recibe la información. Es decir, a pesar de un incremento en el número de casos, no observamos un incremento relativo, es decir, en la misma proporción en el número de defunciones, y estas se mantienen en mayor estabilidad. En el caso de las pruebas PCR, igualmente en la semana 40 tuvimos, es decir, hace 2 meses, tuvimos un índice de positividad de 4.3% de las pruebas positivas. En las últimas 2 semanas este índice ha subido del 12.5 al 15.4% de positividad. Sin embargo, mantenemos un modelo de priorización de la realización de las pruebas. Estas se priorizan especialmente en los familiares de las personas hospitalizadas o contagiadas, o en los barrios, en los lugares en donde ellos residen, de tal manera de que nos permite hacer una detección activa de los casos. Respecto a al exceso de mortalidad, tuvo también en el mes de octubre un descenso a 3.7% de muertes adicionales a el promedio de los años anteriores al 2019. En el mes de noviembre tuvimos un promedio de 9.2% de muertes sobre lo estimado en los años anteriores a la pandemia. Hay que considerar, sin embargo, que estas muertes no se deben solamente o no se refieren a muertes por COVID, sino a la totalidad de las muertes, incluyendo en este caso las muertes violentas, ¿no? Ese es un poco el informe de resumen sobre la situación epidemiológica a la fecha. Autoridades, por favor, si nos permiten inquietudes de la prensa. Vamos a empezar con Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Juan. Autoridades, buenas tardes. Para el vicecanciller, señor vicecanciller, si bien es cierto, ya como conocemos, este miércoles, el día de mañana, en unas horas se abrirá la primera fase de la reapertura del puente de Rumichaca. Quisiera que por favor nos detalle, para que no exista confusión de que se va a aperturar la frontera cuando no es así. Lo que se va a hacer básicamente de alguna manera es que solo el mismo conductor que viene de un país hacia otro o viceversa podrá llegar hasta las bodegas. Que nos aclare esa situación, por favor. Y para la señora ministra Brown, quisiera que por favor nos puede volver a detallar cómo será entonces. Mencionábamos por un lado unas reglas que regirán para las instituciones educativas para retornar a clases a partir del 10 de enero. Sin embargo, también hay otras que ya se establecieron previamente, que me parece es desde el 7 de febrero, 17 de febrero. Aclarar eso para que tampoco exista confusión. Muchas gracias a las autoridades. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, como ustedes saben, la reapertura, tal como fue acordada entre los 2 países, entre los 2 presidentes, el presidente Guillermo Lasso y el presidente Duque de Colombia, se va a cumplir en 3 fases. Y la primera fase comienza el día de mañana. Y en efecto, la primera fase únicamente contempla el transporte de mercadería internacional de cada uno de los países. Y únicamente sobre la frontera común entre Carchi el departamento al otro lado de Colombia, que me olvidé el nombre, Nariño, exactamente, Nariño y Carchi, únicamente sobre el puente internacional en Rumichaca, bajo ciertos horarios establecidos que han sido negociados previamente por los 2 países y bajo esas condiciones. Esa primera fase debería concluir luego de 30 días, en donde se iniciaría la segunda fase, pero siempre y cuando las condiciones sanitarias conduzcan a esa adopción de esa segunda fase. ¿Cuál sería el horario? El horario es de 8 a 5 de la tarde. Gracias. Gracias. Quizás, Juan Pablo, complementando lo que dice el señor vicecanciller, no olvidemos la segunda fase contempla ya San Miguel y flujo peatonal.
en 30 días. Y después, si es que eso pasa, en 15 días posterior, ya entrarían los transporte particular con restricción vehicular, es decir, lunes, miércoles y viernes placas impares, martes, jueves y sábado placas pares, y el domingo no circula nadie. Y después viene una última fase que ya sería prácticamente la vuelta a la normalidad, pero sujeto a lo que nos diga el Ministerio de Salud. Señora ministra. Muchas gracias por la pregunta sobre el tema de educación. Las medidas o controles, restricciones de bioseguridad que plantean los lineamientos se mantendrían intactas en el caso de régimen Sierra Amazonía hasta el 7 de febrero y en el caso del régimen Costa Galápagos hasta el 3 de mayo. Ahora bien, a partir del 10 de enero, lo que se está solicitando o disponiendo a las instituciones educativas es que todos los planes de continuidad educativa incluyan un horario de clases 5 días a la semana en todos los niveles educativos, todavía de manera voluntaria. Es decir, las familias que todavía no aprueben la asistencia de manera presencial continuarán en una modalidad de educación en casa hasta que lleguemos a la fecha de, como les decía hace un momento, el 7 de febrero para el régimen Sierra Amazonía y el 3 de mayo para el régimen Costa. Esto lo que busca es darles a las familias más estabilidad para su planificación respecto a los cronogramas y horarios de sus hijos. Hoy en día hemos visto en las encuestas y evaluaciones que hemos realizado que cuando las instituciones establecen horarios intercalados, un día sí, un día no, por ejemplo, esto dificulta la organización del cuidado de los hijos de los días que no están asistiendo de manera presencial. Asimismo, en las instituciones educativas hemos detectado que muchos de los protocolos solamente contemplan el uso de las instalaciones en algunos niveles y no en todos. Queremos democratizar la opción del derecho a la educación presencial para todos a partir del 10 de enero de 2022 con estas medidas. ¿Por qué el 10 de enero? Porque vamos a dejar esos 10 días después del retorno de las vacaciones o del feriado de Navidad y Año Nuevo para que las instituciones puedan adecuar sus planes de continuidad educativa y comenzar su implementación, toda vez que ya habría pasado un periodo prudencial después de las fiestas. Por favor, la pregunta de nuestra compañera Fabiola Santana de Guavisa. Yo básicamente una precisión en cuanto a salud. La ministra decía que en las provincias donde hay menor índice de vacunaciones hay mayor contagio. Decía usted que eran las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, donde había mayor contagio. Por favor, si nos puede indicar el índice o precisar el índice de vacunación. Y para el titular del COE, ¿cómo se van a articular estos operativos de pronto para que se cumplan estas exigencias? Ya no exhorto, puesto que vimos en Fiestas de Quito, por ejemplo, se reguló aforo en locales, en Chivas, pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Por favor. Bueno, sí, tal como le dijo la señora ministra, en efecto nosotros tenemos un mayor índice de contagios por población en las provincias de menor cobertura de vacunación. Específicamente, Morona Santiago tiene 53 por 100.000 habitantes de contagios nuevos semanales, y Napo tiene 34, Cañar tiene 11, ¿no? En el caso de estas provincias, Morona Santiago es la provincia que tenemos menor cobertura de vacunación a nivel nacional, con un 59.44 hasta el día 12 de primeras dosis y 53.49 en segundas dosis. Y como ustedes ven, supera casi el doble a la provincia de Cañar, que asimismo es una provincia que tiene una cobertura de vacunación actual de 72% de la población de primeras dosis y de 64% de segundas dosis. Evidentemente hay un mayor número, hay alrededor de 200 casos semanales en la última semana que suman en la provincia del Guayas y alrededor de 460 casos en la provincia de Pichincha. Pichincha tiene una cobertura de salud de vacunación muy buena de 86.17% de la población con 2 dosis. Sin embargo, hay mucha movilidad de población de todo el país que acude a la provincia de Pichincha, Quito, para la atención médica, ¿no? En el caso de Guayas, tenemos actualmente un 79.87%
de primeras dosis y 68.31% de segundas dosis, ¿no? Entonces, los números los calculamos en relación a la población, por eso el mayor riesgo se da en relación a la población en las provincias de menor cobertura de vacunación. Bueno, quizás le voy a responder, los controles, como usted sabe, aquí van a tener bastante importancia las intendencias a nivel nacional. Primero, no se van a emitir esos permisos, segundo, se van a hacer los controles y obviamente con operativos conjuntos entre Policía Nacional y las instituciones municipales en el ámbito de las competencias, pero más allá del control, hay que decirle a la ciudadanía, no podemos perder lo que hemos ganado y ha costado tanto esfuerzo, hay que cuidarnos, hay que tener mucha bioseguridad en estos feriados, ¿no? En eso, perdón, solo una consulta, ¿en eso la gente va a poder hacer su quema de años viejos en el fin de año? ¿No va a ser como sería un poco Eso más es lo que caro? estamos pidiendo a los GATS, que por favor se controle y se evite. Justamente está dentro de lo que dijo la señora ministra. Pedimos que eso no se ejecute a nivel nacional. Para cerrar, Juan Pablo, una precisión. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Para el presidente del COE, para Juan Zapata, ¿cuál es el marco legal de la ley de salud que actualmente se está analizando para aplicar la obligatoriedad del certificado de vacunación con esquema completo para actividades no esenciales? Y retomando la pregunta del compañero, ¿termina siendo para los municipios un exhorto o va a haber una obligatoriedad para la prohibición de venta de años viejos por fin de año y consumo de licor? Gracias. Bueno, primero, no me quiero adelantar respecto a ese tema, lo vamos a tratar el día jueves, Juan Pablo, y ahí les daremos todas las explicaciones, pero la normativa la tenemos. Afortunadamente siempre vamos a seguir trabajando en base a normas. Sin embargo, vea, nosotros como COE Nacional hemos dicho siempre, hay un bien superior que cuidar, que es la vida, y la normativa debe girar en torno a esto, no al revés. Aquí estamos haciendo al revés. Somos demasiado exigentes en la norma cuando ni el país tiene una ley de pandemia, entonces no podemos manejar así. Y en el sentido que nosotros les hemos dicho, el buen uso del espacio público es responsabilidad de los GATS, y por eso que hoy les pedimos, por el riesgo que existe en estas fiestas y que ya nos han dado antecedentes en lo que ha pasado en diciembre, creo que ustedes comparten con nosotros, por favor que en sus competencias impidan estas actividades a nivel nacional, porque tenemos que evitar el riesgo que generan aglomeraciones y que genera muchas veces el licor. Por eso sí, directamente desde el COE se ha establecido la prohibición de consumo y venta en espacio público de bebidas alcohólicas, ¿no?